Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El último recurso. El invasor permanecía inmóvil, como si la gravedad de aquel archivo le hubiera aplastado más que cualquier trampa física. La armadura, ahora casi inerte, ya no irradiaba amenaza. Solo ocultaba vergüenza. El pasillo entero parecía contener la respiración. Pero en su núcleo, donde el metal se fusionaba con tejido biológico, un algoritmo se activó en silencio. Protocolo final. Desde el interior del pecho de la criatura, una luz comenzó a pulsar. Apenas perceptible al principio, luego más intensa. El núcleo de energía, hasta ahora contenido, iniciaba un proceso de sobrecarga total. Autodestrucción. Un susurro electrónico recorrió la armadura como si fuera su último aliento. No era venganza. Era purificación. Retrocedan, gritó Leo, empujando a varios compañeros hacia las escaleras. Se está preparando para estallar. Alertó Vale, corriendo a sellar las compuertas. Pero la directora no se movió. No, dijo en voz baja, sin levantar la mano. Él aún puede elegir. El alienígena levantó la mirada. Su visor ya no proyectaba datos. Lo único que veía eran rostros. Humanos. Jóvenes. Inexpertos en muchas cosas. Pero valientes en lo que más importaba. La niña de las coletas seguía allí. No se había movido ni un centímetro. Y entonces, sin previo aviso, dio un paso adelante. No tienes que hacerlo, dijo con voz firme. Nadie te está pidiendo que pagues con tu vida. El núcleo vibró con más fuerza. El zumbido aumentaba. Los sensores de seguridad de la escuela marcaban niveles de radiación peligrosos. Pero ella no retrocedía. ¿No lo entiendes?, murmuró la criatura, su voz temblorosa por primera vez. No me queda nada. No tengo propósito. Fui creado para destruirlos, y ni eso pude lograr. No fuiste creado, respondió ella. Fuiste rescatado. Tienes un origen, no un destino. La sala entera cayó en un silencio tenso, expectante. Y entonces, ella alzó la mano y la colocó sobre el pecho del invasor. La luz roja la envolvió. Pero no la quemó. No la empujó. Ella susurró algo que no fue grabado por ningún sistema. Y el núcleo se apagó. La armadura cayó al suelo, como si el alma que la sostenía hubiera sido liberada. El alienígena quedó de rodillas, con la cabeza baja. Sin energía. Sin propósito. Pero también, sin odio. Los estudiantes salieron de sus escondites. Algunos lloraban. Otros se miraban en silencio. No había victoria. Solo aprendizaje. Horas después, en la sala de control, los altos mandos del programa Thanatos revisaban la transmisión en directo de todo lo sucedido. Un general, de rostro severo, exhaló con fuerza. No pensé que activarían la compasión tan pronto, comentó, casi molesto. La directora apareció en la pantalla. ¿Por qué nunca entendiste que los hace humanos? En los pasillos del instituto, la vida retomaba su ritmo. Los lockers volvían a cerrarse. Las clases se reorganizaban. Los profesores pasaban lista como si nada hubiera pasado. Pero entre los estudiantes, algo había cambiado. Una conciencia nueva. Una cicatriz invisible. Y un lazo, sellado por fuego y decisiones difíciles. En la sala de enfermería, el alienígena, ya sin casco, yacía sobre una camilla. La chica de las coletas lo vigilaba sentada junto a la puerta. En sus manos sostenía un libro de cuentos. Lo abrió. Y comenzó a leer. No como vigilante. Como amiga. Un mensaje para la galaxia. Las estrellas estaban quietas aquella noche. En la órbita baja del planeta, una cápsula cilíndrica giraba lentamente mientras se alejaba de la atmósfera terrestre. En su interior, una figura recostada en posición fetal, aún conectada a cables de soporte vital, flotaba en un silencio absoluto. Era el invasor. Pero ya no el destructor. Ahora era un testigo. Desde la sala de operaciones del Instituto Estrella del Alba, la directora observaba el despegue en directo. A su lado, una pantalla mostraba las coordenadas de destino, sector neutral del espacio galáctico. Un lugar donde todas las especies podían recibir transmisiones sin interferencia. Transmitid la señal en bucle, ordenó. Que no haya rincón donde no se escuche. El técnico a cargo asintió. Y la señal comenzó. En miles de planetas, estaciones y naves nodrizas, las alarmas se activaron.
La señal provenía de la Tierra. Pero no era una amenaza militar. No era un ultimátum. Era un registro audiovisual. Y comenzaba con una imagen sencilla, una escuela humana, con niños jugando al fondo, risas, mochilas, una pelota rodando por el pasillo. Luego, un silencio. Y la voz de la directora. Este mensaje no es una advertencia. Es una lección. Las imágenes cambiaban. Pasillos llenos de trampas improvisadas, estudiantes defendiendo a sus compañeros, profesores activando protocolos secretos, adolescentes que actuaban con más madurez que soldados veteranos. La voz continuaba. Muchos de ustedes pensaron que éramos débiles, que nuestras escuelas eran templos de inocencia y fragilidad. Pero olvidaron algo fundamental. Nuestra especie no olvida el dolor. Lo convierte en preparación. Se mostraban registros del combate, la emboscada al invasor, la coordinación sin armas letales, la neutralización con recursos escolares. Todo, documentado. Sin censura. Sin edición. Y luego, el núcleo. El momento en que la niña tocó el pecho del alienígena y desactivó su autodestrucción con solo palabras y humanidad. La galaxia entera lo vio. Y en todas partes, miles de bocas se quedaron abiertas. Somos humanos, decía la voz final del mensaje. No atacamos sin razón. No buscamos venganza. Pero si tocan lo que amamos, si creen que nuestros hijos no sabrán defenderse, entonces quizás ustedes son los que aún necesitan aprender. En el Senado Interestelar, el mensaje fue reproducido ante embajadores de 112 razas. Al finalizar, un representante de los Barnaks, una especie guerrera, se levantó y dijo: ¿Esa era una escuela? El embajador humano asintió. Y todos callaron. De vuelta en la Tierra, la cápsula con el alienígena aterrizaba suavemente en el puesto de observación galáctico de la frontera nula. Médicos de varias especies lo recibieron con precaución, pero sin hostilidad. En su pecho llevaba una pequeña placa de titanio, escrita en varios idiomas. Decía: sobreviví a una escuela humana. No por fuerza, sino porque me ofrecieron algo que jamás conocí, perdón. Mientras tanto, en el instituto, los estudiantes volvían a clases. El pizarrón estaba lleno de fórmulas. Pero también de nombres. Nombres de todos los que participaron en la defensa. Y una nueva frase, escrita con tiza blanca sobre fondo negro. Clase de supervivencia, aprobado con honores. Leo pasó por el pasillo y chocó los puños con sus compañeros. Vale reía mientras guardaba su invento en la mochila. La niña de las coletas corría con una hoja en la mano. Había escrito un cuento. Y en el despacho de la directora, una nueva alarma parpadeaba. Otro contacto. Otra nave no identificada. Ella sonrió con calma. Bien. Que vengan. Aquí siempre hay lugar para una nueva lección. Fin de la historia. El aula tranquila. El reloj marcaba las 7:52. Los primeros estudiantes comenzaban a llenar los pasillos del Instituto Estrella del Alba, una escuela secundaria de aspecto común en las afueras de una ciudad humana cualquiera. Las mochilas colgaban de un solo hombro, las conversaciones giraban en torno a videojuegos, tareas de matemáticas o quién sería el primero en lanzar un balón al aro durante el recreo. Nadie sospechaba nada. Salvo por el leve zumbido en el cielo que nadie notó. Ni las aves. En el interior del aula B17, los alumnos ya se acomodaban. Una profesora joven, de cabello rizado y mirada amable, escribía fórmulas en la pizarra. Nadie se percató de que, fuera del campo de visión humano, en órbita geoestacionaria, una nave se materializaba con un susurro grave en el vacío. No era cualquier nave. Era una cápsula táctica de infiltración, sin bandera, sin origen claro, cubierta con tecnología de camuflaje psíquico. En su interior, respiraba una criatura encadenada a su propio odio, el último de su especie, un soldado forjado en las guerras de exterminio contra mundos rebeldes. Había llegado a la Tierra. Pero no por conquista. Esta vez, era venganza. Buenos días, clase, dijo la profesora. Hoy hablaremos de los principios de la termodinámica. Abran sus libros por la página 130 y... La luz parpadeó. Apenas un segundo. Un pestañeo. Pero todos lo sintieron. Una vibración profunda recorrió el piso, como si algo muy pesado acabara de impactar contra la tierra a pocos metros del edificio. Algunos estudiantes miraron alrededor. Otros lo ignoraron. Y entonces, el pasillo estalló. La pared que daba al exterior explotó con violencia controlada. Fragmentos de concreto, polvo y lockers salieron despedidos por los aires.
Un rugido metálico llenó el espacio, acompañado de pasos pesados, rítmicos, como martillazos sobre piedra antigua. Desde la nube de humo emergió una figura imposible, una armadura negra, brillante, cubierta de segmentos entrelazados como escamas vivas. Un casco sin rostro, solo una franja roja en forma de V. En una mano, un arma curva envuelta en raíces alienígenas. En la otra, una lanza de hueso y metal fusionado. Los estudiantes gritaron. Algunos corrieron. Otros se congelaron. Pero uno, sentado junto a la ventana, entrecerró los ojos y murmuró. Hora de probar si el protocolo sigue vigente. El invasor caminó por el pasillo con calma absoluta. A cada paso, los lockers se abollaban solo por su proximidad. Su sistema sensorial captaba signos vitales en todas las aulas. Respiraciones agitadas. Corazones acelerados. Temblores musculares. Pero también, anomalías. Corazones que no temían. Respiraciones estables. Y algo más, una señal activa, muy leve, proveniente de las paredes mismas. Como si el edificio respirara. El alienígena no entendió. En la sala de profesores, una mujer de cabello blanco y uniforme gris se puso de pie con lentitud. Presionó un botón escondido bajo el escritorio. Una alarma inaudible para humanos normales vibró en las mochilas de 6 estudiantes específicos. En la entrada principal, se activaron barreras invisibles. Las salidas se sellaron. Las cámaras cambiaron su protocolo de vigilancia. Y desde el subnivel B, un sistema oculto desde la construcción del colegio comenzó a emitir pulsos de interferencia diseñados no por ingenieros civiles, sino por veteranos de la guerra del IRA X. Esta no era una escuela común. Era un campo de pruebas. Todos al suelo, gritó un estudiante desde la planta alta, blandiendo una regla rota como si fuera una katana. El alienígena lo ignoró. No era amenaza. Pero cuando un estudiante arrojó un borrador con una precisión absurda y lo impactó justo en el sensor lateral, todo cambió. El alienígena se giró, confundido. El borrador llevaba dentro un chip térmico. ¿Improvisado? Tal vez. ¿Peligroso? Definitivamente. Otro joven se abalanzó sobre él desde una puerta lateral, rodando por el suelo con una silla de ruedas modificada, empuñando una escoba con clavos oxidados. No fue un ataque limpio. Fue desesperado, caótico, pero efectivo. La criatura retrocedió un paso. Y en ese momento, escuchó la frase que congelaría su impulso. Bienvenido a la clase de supervivencia, idiota. Los pasillos vibraron. No de miedo, sino de movimiento coordinado. Los estudiantes no huían. Se posicionaban. Se comunicaban con señas. Algunos empuñaban utensilios comunes, reglas, cinturones, mochilas con peso. Otros simplemente se apoyaban entre sí, formando líneas de bloqueo. Y en el centro de todo, una figura femenina emergía del fondo, con el cabello trenzado y una sonrisa demasiado tranquila. ¿Sabes lo que hiciste al venir aquí?, le preguntó al invasor. No entraste a una escuela. Entraste al campo de entrenamiento de la nueva generación. El alienígena apuntó su arma. Pero, antes de activarla, una pelota de baloncesto impactó en su casco. Rebotó. Silencio. Y luego, risas. Humanas. Libres. Intensas. El miedo había cambiado de dueño. El error de evaluación. El invasor no respondió de inmediato. El impacto de la pelota no le causó daño, pero sí otra cosa mucho peor para su especie, desconcierto. Nunca antes una presa había osado burlarse de él. Y menos aún, reír. Revisó su interfaz. No había registros de humor humano durante enfrentamientos. ¿Era una táctica? ¿Una anomalía? ¿O un síntoma de una amenaza aún no diagnosticada? El alienígena cambió de estrategia. Activó el escáner de combate. Las formas de vida frente a él eran adolescentes, con niveles irregulares de adrenalina, sí, pero sin armas reconocidas. Aún así, uno sostenía una cuerda con pesas. Otro afilaba una regla contra el piso. Una tercera llevaba ¿una espátula? No tenía sentido. Y sin embargo, su instinto lo empujaba a retroceder. «Rodéenlo», gritó uno de los estudiantes del segundo piso. Recuerden el patrón tipo célula. Las filas de adolescentes comenzaron a moverse como si hubieran ensayado. Uno saltó al suelo desde la barandilla, rodó por el pasillo y levantó una tapa de alcantarilla como escudo. Otro, con apariencia completamente común,
extrajo de su mochila una linterna con un haz tan potente que encegueció por un instante al enemigo. El alienígena trató de contraatacar. Pero fue entonces cuando una chica, alta, pecosa, de apariencia tranquila, caminó directo hacia él. Sus pasos eran suaves, su mirada firme. ¿Sabes qué pasa con los depredadores que subestiman a sus presas? Preguntó. Él levantó su arma. Ella sacó una botella de plástico con un líquido verde que parecía refresco, pero que, al hacer contacto con el suelo, liberó una explosión de vapor que lo obligó a retroceder. Los sensores del invasor detectaron una sustancia corrosiva de origen desconocido. La chica sonrió. Lo preparé en química. ¿Te gusta? Los estudiantes lo acorralaban, pero no por fuerza bruta. Era otra cosa. Coordinación. Lectura del entorno. Uso de recursos mínimos para maximizar impacto. Había estudiado más de 200 especies en combate. Ninguna se parecía a esto. En la parte trasera del pasillo, un niño de apenas 14 años activó un sistema escondido tras una taquilla. Un segmento del techo se deslizó, y de él cayó una red con pesos metálicos. La criatura giró, cortó la red, pero no notó que, justo debajo, alguien ya le había atado los pies con cinta reforzada. Al intentar avanzar, trastabilló por una milésima de segundo. Suficiente para que otro estudiante le colocara una cápsula magnética en la espalda. La armadura vibró. El campo de energía se desestabilizó. El alienígena rugió. No por dolor. Por rabia. Por no entender. No lo dejen respirar. Ordenó una voz desde el sistema de altavoces. Paso 3. Distracción, ruptura, contención. Una lluvia de objetos comenzó a caer desde las escaleras, zapatos, libros, bandejas metálicas. El invasor alzó su brazo para protegerse, pero entonces comprendió que todo era una farsa. El verdadero ataque venía desde el suelo. Una compuerta se abrió, y desde ella emergió una figura vestida con uniforme deportivo, con vendas en los nudillos y una mirada que no parecía la de un adolescente. Era uno de los estudiantes más tranquilos del instituto. Nadie sabía su apellido, pero todos lo llamaban simplemente Leo. Leo corrió hacia el alienígena, esquivó el primer golpe, giró sobre sí mismo y asestó un puñetazo directo al núcleo energético de su armadura. Un destello rojo brotó del impacto. No rompió el blindaje, pero desestabilizó los sensores. El invasor retrocedió varios pasos, tambaleándose. Por primera vez en su vida, no entendía lo que ocurría. Error de evaluación. Error de evaluación. Su sistema interno lo advertía una y otra vez. La misión de exterminio se había basado en datos incompletos. Información antigua. Mapas y análisis que clasificaban a los humanos como especie emocionalmente inestable, caótica y poco peligrosa. Pero esto no era caos. Era otra forma de orden. Un orden que no comprendía. Mientras intentaba recuperar el control, el invasor abrió un canal interno para escanear el plano estructural del edificio. Lo que descubrió lo dejó paralizado. La escuela había sido construida siguiendo patrones de arquitectura militar, pasillos que forzaban el embudo, techos con trampillas, ductos de ventilación pensados como rutas de escape. Incluso los lockers estaban reforzados internamente con capas de grafeno reciclado. Era una base, oculta bajo el disfraz de un colegio. Y él estaba en el centro de la trampa. Los estudiantes no celebraban. No reían ya. Estaban enfocados. Calculaban cada movimiento como si hubieran entrenado para esto toda la vida. Una chica de primero, con gafas gruesas, se acercó con un dispositivo en forma de calculadora. El alienígena apuntó hacia ella. No te conviene disparar, dijo. Esto es un inhibidor de transferencia térmica. Si lo uso, tu núcleo se congelará en 3 segundos. La criatura dudó. Ella levantó una ceja. ¿Quieres comprobarlo? La tensión se hizo densa. Silencio. 2 respiraciones. 3. Y luego, el invasor bajó el arma. Un segundo después, desde un aula lateral, alguien arrojó una bandeja metálica directamente a su cabeza. Fue un gesto impulsivo, no planeado, pero suficiente para recordarle al invasor algo esencial. Estaba rodeado de humanos. Y los humanos nunca eran lo que parecían. Desde la sala de control, la directora del instituto observaba los monitores. Cada pantalla mostraba a un grupo de alumnos respondiendo con precisión, inteligencia y creatividad. Tomó un comunicador y dijo con voz serena. Nivel 2 completado. Prepararse para la fase táctica.
Que recuerden por qué esta escuela fue fundada. Que aprendan que los humanos no son solo impredecibles. Son imparables. Clase de supervivencia. El invasor ya no caminaba, se desplazaba con cautela, como un animal herido que no entiende cómo fue atrapado. Su armadura, diseñada para soportar impactos balísticos y temperaturas extremas, ahora mostraba pequeñas fracturas. Las juntas electromagnéticas se debilitaban con cada paso, no por fuerza directa, sino por cientos de pequeños golpes y descargas dirigidas con una precisión casi imposible. Los humanos no lo estaban combatiendo. Lo estaban desmantelando. Poco a poco. Sin piedad. Desde los ductos de ventilación, una estudiante llamada Vale deslizaba con sigilo una cuerda fabricada con cables trenzados y correas de mochilas. Iba sujeta a una polea casera, ajustada con ganchos que normalmente se usaban en clases de educación física. ¿Listo?, susurró a su compañero al otro extremo. Listo, respondió Leo desde el pasillo inferior. El plan era sencillo: tirar al invasor al suelo, inmovilizarlo con peso, y desestabilizar su núcleo con una secuencia de pulsos sonoros que solo los humanos podían resistir por su adaptabilidad nerviosa. Habían probado esa tecnología en prácticas, pero nunca en combate real. Hasta ahora. En la sala de arte, 4 alumnos mezclaban materiales: barniz, vinagre, virutas de metal y corriente eléctrica. El resultado era una sustancia pegajosa que, al contacto, se solidificaba en segundos. No era peligrosa por sí sola, pero ralentizaría cualquier maquinaria que la tocara. La vertieron en globos. Sí, globos de agua. Los chicos salieron al pasillo corriendo, saltando lockers, gritando instrucciones en clave. En 3, al blanco. 1, 2. El alienígena alzó su arma. 3. 5 globos explotaron contra su espalda, uno contra la pierna derecha y otro en el rostro. La mezcla se expandió, se endureció al instante. La criatura cayó de rodillas, mientras su interfaz se llenaba de alertas. Movilidad reducida. Articulación bloqueada. Interferencia electromagnética. Pero la emboscada aún no había terminado. Desde el ala de ciencias, un grupo de estudiantes empujó un carrito con tubos de ensayo y un viejo proyector adaptado como arma de luz. Lo encendieron y apuntaron directamente al casco del invasor. El haz lo cegó. Giró hacia un costado, intentando disparar. No pudo. Una barra de metal le golpeó la mano. El arma cayó al suelo. Y entonces, el golpe final, desde el techo, la cuerda preparada por Vale descendió en silencio. Se enredó en el cuello del invasor. Leo, sin perder tiempo, activó el contrapeso. El alienígena fue arrastrado hacia atrás, chocando contra un locker. El metal vibró. El suelo tembló. Una nube de polvo lo envolvió. Y el silencio reinó durante 3 segundos eternos. Cuando el polvo se disipó, la criatura seguía en pie, pero de rodillas. Su respiración era densa. Su postura, rígida. Su arma, perdida. Su orgullo, aún más. Pero aún no estaba vencido. Extendió un brazo. Sus dedos se abrieron, revelando un pequeño dispositivo triangular. Al activarlo, liberó un impulso sónico que barrió con todos los estudiantes del pasillo. Cayeron al suelo, aturdidos. El sonido no era audible, pero sí insoportable. Las paredes crujieron. Las luces parpadearon. Sistema de defensa. Gritó alguien desde un aula. Activad el aislamiento acústico. Desde el techo, paneles descendieron automáticamente, sellando los pasillos con placas de aislamiento. El sonido se extinguió en cuestión de segundos. Los estudiantes se levantaron. Mareados. Tambaleantes. Pero no vencidos. La directora apareció en el pasillo central. Caminó entre mochilas, papeles y casquillos de plástico. Se detuvo frente al invasor, que aún respiraba agitado. Sabíamos que algún día alguien vendría a probar nuestras defensas, dijo con calma. Por eso fundamos esta escuela. El alienígena la miró. Sus sensores registraban algo extraño. Aquella humana tenía implantes. No eran visibles, pero su cuerpo emitía frecuencias similares a las de los soldados élite del Frente Táctico de Jotun. Era una veterana. Ella levantó la mano. No para atacar, sino para señalar. Clase de supervivencia, lección 1, la humanidad no retrocede. Se adapta. Los alumnos comenzaron a reunirse detrás de ella. Cientos. Algunos heridos. Otros cubiertos de polvo. Todos con el mismo brillo en los ojos.
Determinación. El invasor, aún en pie, intentó alzar el brazo. Pero alguien le tomó la muñeca. Era una niña. No mayor de 13 años. Llevaba un uniforme arrugado y el cabello en 2 coletas. Su fuerza era mínima. Pero no fue eso lo que lo paralizó. Fue su mirada. Sin miedo. Sin rencor. Solo comprensión. «Estás solo», le dijo ella. «Y cometiste un error al pensar que nosotros lo estamos también». El alienígena bajó el brazo. Por primera vez, sintió algo que su especie no tenía nombre para describir: vulnerabilidad. Y la humanidad no se lo lanzó en la cara. Lo rodeó. Lo estudió. Lo enfrentó, sin odio. Y eso, para él, era peor que la derrota. Archivo. Humanos. El alienígena aún de rodillas, con su respiración ralentizada y sus sistemas en modo de contención, bajó la mirada. Frente a él, la niña seguía firme. No le temía. Ni siquiera parecía molesta. Solo observaba, como quien espera que un animal salvaje entienda por fin que está rodeado. Detrás de ella, la directora caminó con paso sereno hasta una placa metálica en la pared, oculta detrás de un antiguo cartel escolar que decía: respeto, disciplina, unidad. Pulsó una secuencia exacta con sus dedos. Un clic seco. Luego, el muro se abrió silenciosamente, revelando una habitación estrecha. No era una sala común. Era un archivo. Pero no de papel. Era un archivo de guerra. ¿Sabe leer nuestro código?, preguntó la directora sin mirar al invasor. El alienígena giró su visor. El interior de la sala tenía estanterías con cilindros lumínicos, cápsulas de datos suspendidas y pantallas holográficas. Las etiquetas estaban en 2 idiomas, uno humano y otro, el suyo. Eso sí lo detuvo. ¿Cómo era posible? Con dificultad, se puso de pie. Cada movimiento era un esfuerzo. Su sistema interno exigía retirada, pero su curiosidad era más fuerte. Avanzó un paso, luego otro. Entró al archivo y se detuvo frente a una pantalla activada por la presencia biológica. Un rostro apareció. El suyo. Archivo, Unidad KX-711, alias Destructor de Kirax. Informe, altamente peligroso. Graduado con honores del Escuadrón Sombras Rojas. Eliminó 5 colonias humanas. Declarado objetivo prioritario. Y una línea más abajo. Resultado previsto, neutralización sin ejecución. Objetivo, observación. El alienígena giró violentamente, encarándola. ¿Me esperaban? Desde hace 7 años, respondió la directora sin parpadear. Tu llegada no fue una sorpresa. Fue provocada. Silencio. La gravedad de esa frase pesó más que cualquier golpe anterior. ¿Querían que atacara a esta escuela? No exactamente. Queríamos que alguien como tú lo hiciera. Para probar que nuestros alumnos ya estaban listos. Las pantallas del archivo se activaron una tras otra. Grabaciones antiguas, combates contra razas alienígenas en distintas guerras del pasado. Imágenes de soldados humanos luchando, cayendo, levantándose. Luego, otra serie de imágenes, niños, adolescentes, entrenando, aprendiendo, simulando escenarios de invasión. Hace una década, continuó la directora, se formó una iniciativa secreta. La llamaron el Programa Thanatos. Queríamos una generación preparada no solo para defender la Tierra, sino para enseñar a la galaxia que ya no estamos solos, y que jamás volveremos a ser víctimas. El alienígena observó un video en el que aparecía la misma escuela, aún en construcción. En la grabación, figuras con trajes militares caminaban entre aulas. Cada espacio había sido diseñado como parte de un sistema de defensa. Las puertas reforzadas. Los techos convertibles. Los salones capaces de transformarse en zonas de bloqueo. No lo entiendo, murmuró con voz distorsionada. ¿Por qué niños? ¿Por qué convertirlos en soldados? La directora negó con la cabeza. No son soldados. Son humanos. Y eso, por sí solo, es suficiente. Un nuevo archivo se proyectó. Esta vez, más personal. Mostraba una habitación pequeña. Una cuna. Una criatura alienígena llorando. Y una voz humana grabando una bitácora. Lo recogimos en el sector Némesis. Huérfano. Abandonado. No sabemos si fue parte de una misión fallida o un experimento. Pero lo llamaremos Kai. Lo educaremos. Lo prepararemos. Y algún día,
será libre de decidir qué quiere ser. El alienígena sintió una punzada interna. Reconocía a esa cuna. Era suya. Y esa voz, no era alienígena. Era humana. ¿Qué es esto? Dijo dando un paso atrás. No eres el último de tu especie, dijo la directora. Solo el primero en olvidar que fuiste salvado. La pantalla final mostró una secuencia, una nave escapando de una zona de combate. Dentro, un bebé alienígena, inconsciente, envuelto en una manta con el escudo de una misión de rescate de la Tierra. La nave fue atacada. Se estrelló. Y del bebé nunca más se supo. Hasta hoy. El invasor cayó de rodillas. No por daño físico. Por la verdad. No había venido a exterminar a los humanos. Había sido enviado a destruir a aquellos que lo salvaron. Todo su entrenamiento, su programación, su historia, había sido manipulada. Su especie original no lo quería. Lo descartaron. Y fueron ellos, los humanos, los que intentaron darle un hogar. Los estudiantes observaron desde el pasillo. Ya no con tensión, sino con respeto. Sabían que la guerra había terminado, aunque no se había disparado una sola bala verdadera. La directora cerró el archivo y habló, esta vez con voz solemne. Clase de supervivencia, lección 2. A veces, la verdadera fuerza es la verdad. El alienígena alzó la vista. Por primera vez, sin ira. Solo vacío. Y miedo. Miedo a haber luchado toda su vida contra la única especie que creyó en él.